La época republicana del Ecuador se refiere al periodo histórico que comienza con la independencia del país y la formación de la República del Ecuador en el año de 1830 tras separarse de la Gran Colombia, en donde Juan José Flores se convierte en el primer presidente del Ecuador. Conflictos internos y gobiernos caudillistas marcados por inestabilidad política, con numerosos golpes de Estado y gobiernos de corta duración. La época marxista en el año de 1845, en el cual Flores es derrocado y marca el inicio de una serie de reformas liberales. La era de García Moreno en el año de 1860 a 1875, en donde se establece un régimen conservador y autoritario. La Revolución Liberal en 1895, liderada por Eloy Alfaro, en donde se implementan importantes reformas como la separación de la Iglesia y el Estado, la creación del ferrocarril transandino y la modernización del ejército. En el siglo XX ocurren importantes cambios políticos y sociales en donde se realizan reformas como la Ley de la Reforma Agraria y la colonización en 1964. Las dictaduras militares entre 1963 y 1966 y luego entre 1972 y 1979, Ecuador estuvo gobernado por dichas juntas militares. El retorno a la democracia en 1979 con la elección de Jaime Roldós Aguilera como presidente. La crisis y la estabilidad política en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI están marcadas por crisis económicas y políticas, en donde la dolarización de la economía y el gobierno de Rafael Correa son eventos destacados. Estos puntos resumen los eventos y procesos más significativos de la historia de la República del Ecuador, caracterizada por una constante lucha entre fuerzas conservadoras y liberales, periodos de estabilidad y crisis y esfuerzos continuos por alcanzar el desarrollo y la democracia del país. El florianismo es la primera etapa de la época republicana del Ecuador, que surgió entre el año 1830 y 1845, bajo el mandato de Juan José Flores, un militar de origen venezolano quien fue el primer presidente del Estado de Ecuador. Dentro de sus obras más importantes está: inició las vías ferroviarias, ayudó al avance de la ciencia, educación y comercio, aseguró una suerte de pacto de no agresión entre los grupos terratenientes de la costa y sierra. Durante su gobierno fueron anexadas al Ecuador las Islas Galápagos. Se promulgó la primera constitución ecuatoriana en 1830, la cual establecía una estructura política y los derechos ciudadanos del país. Además, firmó un tratado de paz con Chile. Sin embargo, dentro de las políticas del florianismo hubo algunas consecuencias, como por ejemplo el abuso del poder militar, la administración desordenada y además Juan José Flores presentó cargos sobre la presunta muerte de Antonio José de Sucre. La introducción al periodo marxista en Ecuador. El periodo marxista en Ecuador fue una etapa histórica de transformación política, económica y social que tuvo lugar a finales del siglo XIX, bajo el liderazgo de Eloy Alfaro. Antecedentes históricos y contexto político. Contexto político. El periodo marxista se desarrolló en un momento de inestabilidad y conflicto entre conservadores y liberales. Alfaro lideró el movimiento liberal para derrocar el gobierno conservador. Antecedentes históricos. Las décadas previas al periodo marxista estuvieron marcados por constantes luchas de poder y guerras civiles. Esto creó un ambiente propicio para los cambios impulsados por Alfaro y el Partido Liberal. Influencias internacionales. Los movimientos liberales y reformistas en América Latina y Europa influyeron en el desarrollo del periodo marxista, aportando ideas y modelos para las transformaciones. Reformas políticas, económicas y sociales del periodo marxista. Entre las reformas políticas se separaron de la Iglesia y el Estado, establecimiento de un gobierno secular y laico y la promulgación de una nueva constitución. En reformas económicas impulsó la industrialización, diversificación de la economía, fomento de comercio exterior y mejoras en la estructura. En reformas sociales, expansión de la educación pública, mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y minorías. También tenemos el desarrollo de la infraestructura y la modernización del país. En este caso podemos encontrar los ferrocarriles, industrialización, urbanización y educación. El garcianismo es la etapa que entra en los años 1860 a 1875, tomando este nombre por la influencia de Gabriel García Moreno, régimen civilizador inspirado en la doctrina política conservadora y católica. García Moreno
Fue un destacado político ecuatoriano nacido en la ciudad de Guayaquil en el 24 de diciembre de 1821 y murió un 6 de agosto del año 1875. Características. Se caracterizaban por ser un régimen civilizador inspirado en la doctrina política conservadora y católica. De igual manera, gracias a García Moreno se estableció grandes mejoras en la igualdad, encargándose de todo tipo de gente en su educación y bienestar. García Moreno también reformó la Iglesia ecuatoriana a través de un concordato con la Santa Sede, disciplinó al ejército e implantó el orden público, incluso con fusilamientos, siguiendo el ejemplo de Vicente Rocafuerte y Diego Portales. Políticas garcianas. En tales circunstancias y tras la crisis de 1859, el régimen garciano se enfrentó al reto de la integración nacional. Gabriel García Moreno puso en marcha un peculiar proyecto político organizador sobre la base de los principios, visiones y formularios religiosos. Se consideró el recurso más eficaz para unificar la población ecuatoriana. Durante la época, la economía ecuatoriana vivió un importante despegue relacionado con el auge de las exportaciones cacaoteras. El alfarismo. El alfarismo es una corriente política de Ecuador que toma su nombre de Eloy Alfaro, un presidente que promovió reformas liberales y luchó contra el conservadurismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Alfaro impuso la modernización del país, la educación laica y la separación de Iglesia y el Estado. José María Velasco Ibarra, aunque no era un alfarista estricto, compartía algunas de estas ideas y fue presidente de Ecuador 5 veces. Sus políticas también buscaban la justicia social y el nacionalismo. El alfarismo dejó un impacto duradero en Ecuador, influyendo en movimientos progresistas y en la lucha contra reformas sociales. Su legado sigue siendo importante en la política ecuatoriana actual. El alfarismo es una corriente política en el Ecuador que ha dejado mucho en lo que es la política de Eloy Alfaro, de aquí viene su nombre. Ecuador en la época republicana. La historia de Ecuador durante la era republicana estuvo marcada por el surgimiento de la bancocracia, un sistema en el que los banqueros ejercían una gran influencia política y económica en el país. La era de la bancocracia. Durante ese periodo los bancos privados comenzaron a ganar poder y a influir cada vez más en estas decisiones gubernamentales. Esta situación llevó a una concentración de poder económico y político en manos de un pequeño grupo de élite. El surgimiento de los bancos privados. Dentro de estos se encontraban tres principales, los cuales son expansión del crédito, innovación financiera y conexiones políticas. Los bancos privados ampliaron rápidamente su cobertura y ofrecieron crédito a una variedad de clientes, lo que les permitió acumular riqueza y poder. Estos bancos desarrollaron nuevos productos y servicios financieros que les dieron una ventaja competitiva y les ayudaron a consolidar su posición en el mercado. Los banqueros establecieron estrechos vínculos con la élite política, lo que les permitió influir en las decisiones gubernamentales a su favor. También esta influencia de los banqueros en la política llevó a cabo el financiamiento de campañas, lobbying al video, cargos públicos, donde algunos banqueros incluso ocuparon hasta puestos claves en el gobierno, lo que les permitió tomar decisiones que les favorecían en el sector financiero. El velaquismo. Luego del asesinato de Eloy Alfaro, el general Leonidas Plaza tomó el poder y otorgó más poder político a la banca guayaquileña. Velasco Ibarra, primera presidencia, 1933 a 1934. Velasco Ibarra triunfó en las elecciones electorales. En todo este tiempo,
Fueron trabajos de inmensa actividad. Entraba en controlar a los empleados en las oficinas públicas, hubo muchos cambios en la administración, es por eso que empezó a flaquear. Por gente inexperta, se impulsaron obras públicas, pero la educación sufrió gran respaldo. Las escuelas pagadas tuvieron más libertades y luego de 2 años fue derrocado por un golpe militar. En 1935 a 1934, Ecuador tuvo otro golpe militar de Estado. En ese mismo año subió Carlos Alberto Arroyo, representante del liberalismo e íntimo aliado de los intereses norteamericanos. Este facilitó el control militar de Estados Unidos y en 1941 se desató una guerra contra Perú, en el cual el pequeño ejército ecuatoriano salió derrocado. En 1942 se da la firma en Río de Janeiro, donde se otorga la mitad de tierra ecuatoriana a Perú. Segunda presidencia, 1944 a 1947. El 28 de mayo de 1944 marca una de las fechas más convertidas en las faltas de la historia nacional. Un grupo político había estallado en Guayaquil al grito «Viva Velasco Ibarra». En todo este tiempo, la administración de Velasco incorporó el Código de Trabajo, creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal Supremo Electoral. Redujo el Congreso Nacional a una Cámara de Diputados, elegidos uno por provincia. Nuevamente Velasco Ibarra convocó una asamblea constitucional y luego la rompió, dictándose en 1946 como dictador.